llegó el momento de hablar de nutrición, de salud y sobre todo un poquito de los que a los que más cuidamos en casa, que son los más chiquititos, los niños. Y ya nos acompaña la licenciada Nadia Cáceres para hablarnos un poquito acerca de cómo cuidar la alimentación desde la casa. ¿Cómo estás, licenciada? Buenos días, Amparo. Muy bien, un gusto estar acá como siempre. Y vamos a hablar de lo que mencionabas. Mucho se estuvo tocando la semana pasada sobre la alimentación de los niños, hay mucho más de alarma en los padres de cómo cuidar un poco la alimentación. Pero, ¿cuál es el punto? Que mucho es como que nos centramos en catalogar mucho de los alimentos entre buenos y malos, y en realidad con los chicos eso no funciona. Es difícil. Vos sabés que estaba escuchando en radio hoy día, está circulando un recordatorio un poquito acerca de la obesidad infantil, ¿verdad? Con este tema muy importante desde el Estado, que están preocupados porque está creciendo la cantidad de niños con obesidad también, ¿verdad? Así mismo, Amparo. Y que es importante, y por eso justamente por eso también la producción estaba ocupándose de eso. Que si nosotros nos centramos solo en tratar y nos centramos en lo que es peso y en lo que es alimento, es que los padres, en nuestro afán de querer que nuestros niños coman bien, ¿qué hacemos? Empezamos a catalogar los alimentos, a decirle esto es bueno, esto es malo, esto es comida chatarra o no, o empezamos a restringir, y en realidad a los niños y nuestro cerebrito no funciona así, ¿sí? No logramos nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, entender que nuestro cerebro de adultos y niños necesita certeza, necesita saber que puede comer. ¿Cómo se comporta un niño que está súper ansioso por los dulces? Entonces, ¿qué naturalmente hace el padre? Si el niño está muy ansioso con los dulces, que dice, no, ya no voy a comprar dulces ya no hay en casa. Entonces, lo que tenemos que ver es un poco más allá de por qué ese niño está actuando así. Muchas veces esa ansiedad por los dulces pasa porque ese niño de alguna forma está muy restringido a comer eso que quiere. Y ¿sí? En la casa nomás va a tener restringido porque nosotros lo que tenemos que entrenarles es que sepan movilizarse en un ambiente, ¿verdad?, externo también a la casa. Porque ahí no van a tener ningún tipo de control y cómo ellos se manejan. Claro, entonces nuestro afán de que nosotros como padres queremos que nuestros niños hagan elecciones, y muchas veces que pasan paro, queremos que nuestros niños elijan según las reglas alimentarias que nosotros tenemos, porque todos tenemos como un legado alimentario, ¿sí? Lo que fue viniendo de familia en familia. Sí. Entonces, ¿qué es importante? Es importante saber que nuestros niños, para que logren comer equilibradamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos que ellos tengan un buen relacionamiento con la comida, ¿sí? Y tener ese buen relacionamiento con la comida nos vamos a lograr logrando que nuestros niños vean los alimentos de forma neutra. Bueno, recordemos siempre que nosotros acá tenemos una responsabilidad en Vive la Vida, que es tratar siempre de dar la opción más saludable para todos. Y como siempre, Dasani nos acompaña. Este segmento es presentado por ¿Lo diste todo hoy? Mereces hidratarte con una Dasani. Viví primero, Dasani después. Ahí está, entonces siempre vivir primero, estar saludable. Los compañeros también tienen consultas para vos, licenciada. Bueno, quiero sumar, si me permiten, una consulta como padre de celíacos, que es algo nuevo. En mi época no había eso, no sé si sabía que había celiaquía, hoy es una realidad, pero muchas cantinas, por ejemplo, no están preparadas y muchas veces no encontramos los productos necesarios y tratamos de lograr eso que es tan difícil. ¿Cómo encarar para los padres que tienen lo de la celiaquía o la famosa intolerancia a ciertas cuestiones? ¿Cómo hacer en esos casos, licenciada? Bueno, en realidad ahí, Héctor, los niños necesitan sentirse parte, ¿verdad?, del colegio, del cumpleaños. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, en cuanto a las instituciones, lo ideal sería que los padres se acerquen un poco al colegio y pongan tipo a consideración, ¿verdad? De repente en los cumpleaños sí se ven más, ya cuando son más chiquitos, que los mismos papi preguntan quién come especial, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que es cantina y lo que es entorno del colegio, en realidad hay una reglamentación que toda cantina de colegio tiene que tener un profesional, un licenciado en nutrición que avale el menú que
que ofrece a los chicos, ¿verdad? Entonces, es una reglamentación que se debería de cumplir, ¿verdad? Y tendría que haber opciones. Y entonces, en tu casa, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de las familias que tienen conductas, por ejemplo, veganas o tienen una alimentación vegetariana, ¿cómo hacemos para los chicos, verdad? Porque de repente ellos necesitan un balance mayor que los adultos, entonces hay que sin falta ir a un nutricionista si se les va a privar, por ejemplo, de carne o de algún alimento en particular, de huevo para los veganos. ¿Cómo se hace? Tiene que ser con supervisión de algún nutricionista seguramente, ¿verdad? Claro que sí, esa alimentación tiene que estar supervisada. Sí. Y porque esto que dice Sani es una realidad que se ve mucho, pero hay otra realidad también que está un poco solapada, vamos a decir. Que muchas veces las reglas alimentarias que tenemos en casa de mamá no come azúcar porque tiene miedo, mamá no come azúcar porque no quiere engordar, yo no como pan por esto. Nuestros niños van escuchando todas estas reglas. Entonces, cuando viene un problema, por ejemplo, en el colegio, que el hijo le dijo gordo al compañero o lo ofendió, ¿de dónde vienen esas reglas? Si en casa el niño ve que mamá no quiere tener panza porque tener panza es malo, él aprende que un cuerpo gordo es un cuerpo que está mal. Entonces, es como una cadena, o sea, no es solo que trabajamos alimentos, o sea, lo que nosotros decimos en cuanto a la alimentación y lo que le decimos referente al cuerpo, cala mucho en nuestros niños, ¿verdad? Y también tenemos que criar que los alimentos, cada uno cumple una función importante, porque los niños lo ideal es que crezcan así, y también que entiendan que existe una diversidad corporal. Que para redondear un poquito, ¿verdad? Hay muchos niños, claro, o sea, el peso es un factor de riesgo para generar enfermedades. Solo uno. Existe un montón en la casa, entonces, que tenemos que criarle a nuestros chicos, que entendiendo que, así como el ejemplo que yo uso mucho con las mascotas tienen un cuerpo muy diferente al otro entre las razas de perro. Entonces, esa diversidad corporal nuestros niños tienen que entender y también tienen que saber que su cuerpo es válido y que lo que se alimenta o el combustible que le carga a su cuerpo tiene que ser algo que le pueda ayudar a funcionar correctamente. Porque si catalogamos mucho, nuestros niños no van a hacer buenas elecciones. Al revés, si premiamos con comida, también, ¿qué hacemos cuando premiamos con comida? Si comes las verduras, vos comes el dulce, estamos haciendo una relación negativa. Entonces el niño sabe que lo mejor es el dulce y lo peor es la verdura. Claro, entonces, totalmente. En el afán de padre de que nuestros hijos coman verdura y coman fruta, no estamos logrando hábitos en general sanos para su bienestar. Totalmente. Bueno.